A ustedes, gracias por permanecer con nosotros. En este momento daremos inicio a nuestra sesión de Q&A. El desafío para las redes de atención en salud, gestión de pacientes COVID, no COVID y atenciones rezagadas. Para ello nos acompaña la doctora Verónica Loyola, médico cirujana de la Universidad de Chile, con magíster en Administración en Salud. Cuenta con una especialización en medicina mente-cuerpo en Harvard Medical School y cuenta con experiencia en el sector público, donde ha sido subdirectora médica en el Servicio de Salud Metropolitano Central. Actualmente es directora médica de Integra Médica, entidad ligada al grupo BUPA. Bienvenida, doctora. También invitamos a la sala al doctor Jaime Moya, pediatra con una definida orientación por la gestión de salud desde el monitoreo de proyectos en salud y nutrición a nivel nacional. Además, participó en comités técnicos en el Ministerio de Salud como representante de la Asociación de Clínicas Particulares y del Colegio Médico del Perú en temas de calidad y seguridad del paciente. Actualmente es gerente de salud en Clínica Ricardo Palma, Perú. Esta sesión será moderada por Carlos Treyes, quien cuenta con más de 20 años de experiencia gestionando reputaciones de marca e impulsando el crecimiento empresarial en América Latina y Estados Unidos, apasionado por las relaciones públicas, la comunicación corporativa y el marketing digital. Actualmente es CEO en Axon Marketing y Communications. Bienvenidos a los conferencistas, este es su espacio. Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Quiero también me sumo a la bienvenida al doctor Jaime Moya y a la doctora Loyola. Es un gusto tenerlos acá el día de hoy. Doctor, bienvenido. Creo que tiene que prender lo apagamos antes de empezar el panel. Todavía no. No, no lo escuchamos todavía, doctor. Ahora, Por favor. ¿No estará novedad aquí? ya lo estamos escuchando. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Estamos esperando a la doctora Verónica Loyola. Yo no sé si en el control, Eric, le damos ingreso, por favor. Ok, listo, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Mientras se incorpora la doctora, quiero agradecerle su tiempo y agradecerle también que nos acompañe el día de hoy en esta actividad. Me gustaría un poco, empecemos contándonos un poquito de su día a día. ¿Qué pasa en en la clínica más grande del Perú? ¿Cómo es un día a día normal del doctor Moya para que nuestros invitados entiendan cómo vamos, qué cosas vamos a compartir el día de hoy? Muchas gracias. A ver, el día empieza viendo cuál es la situación de mi disponibilidad de camas. Porque enfrentamos ahora esto de los buenos problemas en los cuales tengo una demanda que por algunos días excede la oferta que tiene la clínica. Sobre todo porque somos un centro de referencia. Recibimos muchos pacientes que vienen de otras clínicas que se nos transfieren las aseguradoras, sobre todo pacientes complejos. De ahí pasamos a ver algunos de los temas de coordinación con los equipos, la situación de emergencia. La consulta ambulatoria tiene una vida propia muy interesante. Ahí pasamos a ver las dificultades que van apareciendo en el día a día, ¿no? El día a día siempre tiene elementos de dificultad, elementos que nos dan tranquilidad, pero sobre todo que siempre hay algún evento que genera adrenalina, que nos permite continuar y hace que la gestión tenga su razón de ser, ¿no? La razón de ser de la gestión es manejar estos problemas, sobre todo pensando en qué voy a hacer después, ¿no? ¿Cómo voy a tratar de que este regalo, que se entiende como regalo de una problemática, me permite desarrollar para que no volver a recibir el mismo regalo, ¿no?
Y nos sentemos en los regalos, doctor. ¿Qué tipos de desafíos cree usted que enfrentamos hoy las redes de prestación de salud en cuanto tanto, hoy tenemos, creemos, tres bloques, los pacientes COVID, porque todavía está permanente, ¿Mm? los que no son COVID y un bloque de atenciones rezagadas que nos quedó. ¿Cuáles son estos desafíos que enfrentamos las redes de prestación de salud? O sea, a ver, yo creo que el primer tema pasa por cómo manejamos los canales o rutas diferenciadas para pacientes COVID y no COVID. La evolución de los ciclos de COVID ha hecho de que las organizaciones se adapten. Por ejemplo, en nuestro caso, hace un mes cerramos toda la atención COVID, pero hemos tenido que reabrirla en un tamaño mucho más pequeño. De las 90 camas que teníamos antes, ahora hemos colocado 6 camas para COVID, porque enfrentamos este tema de que el COVID ya es una comorbilidad asociada a problemas de nuestros pacientes. ¿Okay? Y necesitan atención. Y en nuestro país, varios estamentos han preferido ya no atender pacientes COVID, ¿ok? Por Ujú. el riesgo de percepciones de la población, que dicen que si tienes un paciente COVID te puedes contagiar, aunque tenemos una prevalencia de vacunación encima del 80% en Lima, estas ideas en la población se siguen manteniendo. Entonces nosotros las enfrentamos en algún momento acreditando rutas COVID a nivel internacional, pero bueno, y los no COVID, la demanda no COVID ha permitido recuperar la actividad que teníamos antes y en algunos espacios se ha incrementado por encima de la época no COVID. La época COVID, perdón. Sí, pues en la época no COVID 2019, nuestros indicadores nos muestran que la actividad ha crecido y está creciendo sostenidamente mes a mes. Entonces, tenemos que adaptar nuestra operación a responder a esta demanda que se ha incrementado. Una demanda que ha crecido muchísimo en la emergencia, que está habiendo mucha patología de urgencias, no emergencias, como típicamente ocurre en nuestro país, pero Ujú. tenemos una demanda muy grande para eso. Y rezagados, sí, tenemos un tema muy fuerte, sobre todo de procedimientos quirúrgicos selectivos que se han ido rezagando en el tiempo, que ya tenían previsión de indicación, no eran cirugías de urgencia, ya eran electivas, y ahí tenemos que responder con un centro quirúrgico un poco más ágil y ir dentro de una actividad, recuperación de actividad, aunque sea redundante, ubicar estos pacientes que tenían cirugías previas para contactarlos y validar si todavía no han podido realizar esa cirugía, si estarían dispuestos a regresar para brindar la atención que necesitan. Usted plantea una serie de medidas, de rutas diferenciadas, agilidad en las respuestas, equipos. ¿Usted cree que tan preparados estamos en las entidades de salud para afrontar toda esta carga? Sobre todo lo que nos viene en el long COVID, que en el famoso concepto de la comorbilidad que ya se nos quedó. A ver, no es fácil. Ujú, Nosotros partimos de que teníamos un plan para emergencias, para emergencias epidémicas. Dentro de nuestra ujú, creación internacional teníamos un documento que nos daba algunos lineamientos. Secundario a eso, al ser parte de un corporativo como es Quirón Salud, tenemos lineamientos corporativos que recogen la mejor experiencia de otras clínicas que tiene el grupo en España, en Alemania, en Colombia. Y eso nos ayuda a avanzar un poco más rápido, pero esta convivencia no es sencilla porque nos enfrentamos a retos como cadena de suministro que ujú. después del COVID se han visto alteradas por los problemas que hay a nivel mundial. O sea, hay una problemática de manejo de containers, exportación de insumos y medicamentos, que también nos va a retar en la forma como vamos a tener que manejar adecuaciones para nuestros pacientes o trabajar con nuestros médicos el cambio de la presentación usual con la que han manejado sus pacientes toda la vida a una nueva presentación que es la que probablemente tengamos disponibles en el país. Entonces, ese tema de cambiar no el principio activo, sino la forma de presentación del medicamento, también es un reto bastante importante para que los profesionales de la salud puedan desarrollar su actividad. Y como eso, hay muchos pequeños temas que vamos a tener que ir trabajando, pero en general, el tema de COVID nos ha cogido de verdad con muchas dificultades, sobre todo porque nadie sabía cómo se manejaba. Y ahora en el Ujú. post-COVID tenemos la gran dificultad que no sabemos qué es post-COVID realmente, porque el espectro clínico está cambiando.
Tenemos una Ujú. definición operacional sobre lo que podemos asumir como long COVID o De acuerdo. post-COVID, pero, por ejemplo, después del COVID se exacerban cosas como asma, arritmias, hipertensión, y no estamos seguros si realmente es por COVID. Y parte del post-COVID son síntomas súper inespecíficos como fatiga. Cuando me tocó hacer COVID este año, comienzo del año, después de recuperarme, persistí un par de semanas, obviamente con una fatiga sostenida. Mi esposa Ujú. acabó con un cuadro asmático que demoró casi un mes en recuperarse. Y como eso, creo a todos nos puede haber pasado que parte de la sintomatología que traíamos se mantiene en el tiempo, se exacerba y probablemente sea asociada al COVID. Pero igual, vamos a tener un conjunto de enfermedades crónicas que no vamos a tener claridad si es la misma enfermedad o simplemente es una exacerbación Son de, o asociada a un sea, post-COVID. de Entonces, acuerdo. ese va a ser un Entonces, tema bien complejo de manejar. Entonces, que claramente preparados, nadie está No, preparado para el 100% de lo que no. tenemos claramente que tener es una respuesta rápida ya, y una capacidad de interpretar lo que está pasando, como ustedes dicen, estas definiciones. Y ahí entra todo el tema del concepto de liderazgo. Técnicamente es casi un escenario de crisis más alta, más baja. Sí. ¿Cuál cree usted que es el papel del liderazgo en este manejo de este tema sanitario? A ver, un punto crítico, y es como lo enfrentamos nosotros, ha sido dar tranquilidad a todo el equipo asistencial, a todos nuestros colaboradores. Y esa tranquilidad se basó en una comunicación que en los primeros 3 o 4 meses era diaria con todo nuestro personal por mecanismos virtuales. ¿Okay? Hubo algunas reuniones, pero diariamente emitíamos qué sabíamos de COVID y sobre todo las medidas que se tomaban para prevención, la distribución de EPPs, cómo se hacía, cómo iba la evolución de COVID en el país, cómo iba la evolución de casos en la clínica, y ahí íbamos reportando diariamente los cambios que se estaban planificando en determinado momento. ¿Qué cambios iba a haber? ¿Qué ampliaciones estaban previstas en la clínica? Y eso creo que nos permitió, sobre todo al inicio de la pandemia, que no tengamos tanta rotación de personal por razones diferentes a la enfermedad. Ujú. ¿Ok? Muchos de nuestros trabajadores se mantuvieron con nosotros. Otro tema vital era garantizar la cadena de suministro. Si no garantizo EPPs, que fue una dificultad fuerte en nuestro país para los colaboradores, más todo el tema de Sí. temor, casi pánico que había, no venían a trabajar como pasó en algunos otros establecimientos, lamentablemente sector público, no pudieron hacer previsión de esto. Y vital de todo esto era gestionar el clima organizacional. Porque si nuestra gente no estaba tranquila, confiada, informada y tener claro que el liderazgo estaba con ellos, dando gestos tan simples como lo que nosotros hacíamos. Entrábamos a las zonas COVID, obviamente a la primera semana, a la UCI COVID, adecuadamente protegidos, para que vean que si entras adecuadamente protegidos, con todo lo que está indicado y se conocía, tus riesgos son menores. Y el tema Ujú. básico es, si el liderazgo no demuestra que lo que estás haciendo es correcto, entonces pierdes credibilidad de todo el equipo. Me gustaría, doctora, buenos días. Me gustaría oír su punto de vista. Estábamos hablando acerca de el rol del liderazgo en el manejo de esta crisis, ¿no? Cómo gestionar liderazgo, y me encantaría también oír la experiencia de la doctora en Integra Médica, que es una de las redes, o la red ambulatoria más grande de Chile. ¿Cuál es su percepción sobre este tema? Hola, buenas tardes. Bueno, un pequeño impasse para poder unirme y muchas gracias primero por la invitación. A ver, nosotros en la primera etapa de la pandemia, como decía el doctor Moya, fue muy compleja porque era algo netamente desconocido y sobre lo cual teníamos que aprender nosotros para poder indicarle a todos los centros médicos cómo actuar. Y bajo esa circunstancia, el liderazgo era fundamental, porque nosotros teníamos que sentirnos seguros, poder transmitir qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y mantener a los equipos motivados en un momento, en la primera
fase de la pandemia de mucho temor y miedo inminente a la muerte. O sea, no teníamos claridad cómo era el mecanismo de contagio. En el primer momento pensamos que iba a estar el virus en los fomites, en todas partes, cómo era la higienización de los recintos, cómo íbamos a usar los elementos de protección personal. Entonces yo creo que esa primera fase nos estuvo trabajando muy duro para nosotros poder tener el conocimiento y traspasarlo a los equipos. Nosotros empezamos solamente haciendo consultas médicas y poco a poco fuimos incorporando los distintos procedimientos para poder entender cómo íbamos a tener protocolos seguros tanto para los pacientes como los colaboradores y los profesionales, porque teníamos que mirar la cadena completa para otorgar seguridad y que la gente fuera a trabajar sin miedo, ¿no? Sin miedo al contagio. El miedo y la compañía de liderazgo para que los equipos superen el miedo creo que es un factor importante en ambas experiencias. Es algo que es un elemento recurrente. Doctora, hablamos con el doctor Moya y nos contaba él un poco desde su perspectiva, cuáles son estos desafíos que hoy las redes que prestamos servicios de salud tenemos en cuanto a los pacientes COVID, los no COVID, el famoso long COVID y las atenciones rezagadas. ¿Cuál es su perspectiva en este punto? ¿Qué desafíos tenemos hoy? Yo creo que tenemos muchos desafíos y uno de los grandes desafíos es ver cómo podemos dar respuesta sanitaria a toda la población. Porque nosotros ahora, que ya a 2 años de la pandemia, hemos retomado toda la gama de prestaciones, todos los controles, toda la cirugía, pero tenemos que convivir con una nueva ola. En nuestro país estamos en invierno, y en un invierno que hace 2 años no teníamos, con alta circulación de muchos virus, entonces está pegando duro toda la patología respiratoria aguda, y tenemos que enfrentar esa demanda en el área de urgencia, y menos mal que dada la vacunación de COVID, ya COVID está siendo un curso de la enfermedad leve o moderado y no nos está impactando en el uso de la cama y de la cama crítica. Entonces, es poder dar respuesta a toda la patología respiratoria estacional y por otra parte ir retomando todas las cirugías que han estado rezagadas y que las pacientes empiezan a programar, y también los controles de crónicos. Y a los pacientes entregarles información respecto, que es muy importante retomar todos los elementos de prevención, los chequeos anuales y los controles en la patología crónica. Entonces tenemos que enfrentar la demanda para estos dos grupos. Y el otro eje que quiero resaltar, y que es difícil y complejo, es poder entender que estamos en un momento donde los pacientes vuelven, pero vuelven con daño. O sea, no solamente daño metabólico o el daño de su patología de base, sino que cómo estamos viviendo nosotros después de tiempo de pandemia. Hubo un periodo que tuvimos que adaptarnos a cambios permanentes y ahora ya había un espacio para decir, bueno, ¿cómo quedé con esto? He perdido familiares, he perdido compañeros de trabajo, ¿cómo yo me vuelvo a adaptar a estas nuevas circunstancias? Y en eso creo que es fundamental poner al paciente al centro, que es nuestro lema como Bupa, y poder mirarlo en su integralidad, cómo la salud mental le está afectando post pandemia, y poder entonces dar un tratamiento integral. De acuerdo. Y a la vez también, y con esto termino, y a la vez también mirar a nuestros equipos, porque yo creo que es fundamental hacer un reconocimiento a nuestros equipos que no han parado de trabajar en todo este tiempo y que también han estado en situaciones bien límite y bien complejas. Quiero regresar con el doctor, gracias doctora Loyola, quiero regresar con el doctor Moya. Este es un poco como una pregunta un poco tipo deseo. Si usted pudiese hacer 3 cambios rápidos o 3 acciones para mejorar la prestación de salud o el sistema de salud que tenemos ahora, para lograr la sostenibilidad de las instituciones, ¿qué cosas haría? ¿Qué 3 movimientos haría? Muy interesante la pregunta. Parto de un principio básico que es parte de la transformación que estamos en la clínica, que es cambiar toda nuestra actividad a centrado en el paciente. Y un punto básico es cambiar el modelo de actividades con diferentes responsables que pasan la posta, que sería el paciente, a un modelo de atención por un proceso en el cual el paciente es el centro.
el día de ayer estuvimos en un encuentro en el corporativo y nos mostraron uno de los modelos que ya se habían desarrollado en España para oncología, que me pareció una alternativa muy interesante para crónicos. El paciente llega a quimioterapia y ahí se le toman sus muestras, ahí se le dan resultados. Toda la organización se mueve hacia donde está el paciente y el paciente no tiene que trasladarse a ningún lado. Ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que desarrollar, que la población, el paciente nos va a pedir. Okay. Ese es uno de los principales puntos que tenemos que hacer. ¿Qué más vamos a tener que enfrentar ahora, que estamos enfrentando ahora? Van a ser los problemas de suministros, la gestión de medicamentos e insumos, porque lamentablemente en este periodo post-COVID nosotros estamos en nuestra tercera ola y también hemos entrado en un invierno bastante fuerte, con incremento de casos respiratorios. El abastecimiento de medicamentos e insumos está corriendo riesgos importantes por los problemas de exportaciones que hay a nivel mundial a propósito del panorama mundial actual. Entonces, están habiendo algunos movimientos que pueden incrementar el riesgo de cómo podemos sostener nuestra cadena de suministro. Entonces, ese es un punto súper importante que tenemos que ver la manera de manejarla adecuadamente y, como dije hace algún momento, cómo poder transmitir esta situación adecuadamente a los profesionales de la salud para que comprendan estos cambios que el entorno nos está obligando, ¿no?, a realizar. Y sobre todo eso, necesitamos un buen clima laboral que logre el compromiso del recurso humano. Este compromiso de recurso humano con la organización es vital porque nos ayudará a enfrentar la gran dificultad que tenemos en las organizaciones de salud actualmente por la rotación de personal. La rotación de personal médico y de enfermería, entre otros, ha estado muy alta y se mantiene muy alta por lo menos en mi país. He visto que en España también está, no tengo claridad sobre cómo está la situación de Chile, supongo que también debe tener algún nivel de dificultad. Este clima laboral que en la pandemia, como bien dijo la doctora hace unos momentos, permitió que los grupos se apoyen. Caía alguien del equipo y alguien tomaba la posta. Hemos tenido situaciones de gente que ha hecho 18, 24 horas en un turno, porque alguien cayó en ese, o sea, nos enterábamos horas antes que estaba con sintomatología. Nos comunicaban, entramos a lógica de aislamiento y había que suplir estos temas. No puede parar la operación que le brindamos a un paciente. Eso sería la mayor falla de una organización de salud, es no brindar la atención a la cual estamos obligados y por los pacientes acuden a nosotros. Ser paciente céntrico, el tema de la cadena de suministros y todo el tema del clima laboral. Doctora Verónica, en su experiencia, ¿cuáles serían esos tres principales temas a tener foco para lograr la sostenibilidad de las instituciones? Yo comparto plenamente lo que dice el doctor Moya, pero quiero agregar dos temas más, que uno es este aprendizaje de un cambio constante y permanente, o sea, de la adaptabilidad, porque sabemos que todo ha cambiado, o sea, ya en cada momento llega una nueva información, ya la velocidad de cambio es muy rápida, entonces la organización tiene que estar preparada para poder adaptarse a estos desafíos permanentes. Para eso creo que es vital el trabajo intermodal, o sea, un trabajo que vea el viaje completo del paciente y pueda adaptarse entonces a dar esta nueva prestación o una manera distinta de trabajar, un nuevo protocolo, porque va afectando a todas las áreas. Nosotros tenemos la parte asistencial, pero el paciente tiene que hacer un viaje que va por los distintos ámbitos, ¿no?, administrativos, y todas las entidades y las partes de la organización están involucradas. Entonces, como el cambio es tan rápido, hay que tener una integración, una colaboración muy cercana para poder lograr que la atención ocurra segura, de calidad y oportuna. Y para eso creo que es fundamental la tecnología para que nos permita tener data oportuna y tomar decisiones. Cuando el doctor Moya dice, bueno, ¿cómo están los EPP? Bueno, ¿cuántos EPP quedan? ¿Cuánto tenemos que comprar? ¿Cuánto es la proyección que vamos a usar ante un cambio de una normativa?
Entonces, para eso, en ese momento tenemos que estar muy bien informados, o hay un quiebre stock de un insumo, de un medicamento, lo hemos vivido, lo vivimos en conjunto y hablábamos antes con el doctor. Entonces, cómo vamos a continuar con esa prestación? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo vamos a modelar de manera diferente? Y ahí sumo lo tercero, que es la gestión del cambio, porque tiene que estar todo el equipo clínico y el equipo administrativo, en consonancia con estas decisiones que tomamos nosotros como gestores, y tenemos que darle sentido a la decisión para el equipo lo adapte, lo acoja y nos ayude en ese cambio, sin resistencia. Excelente, entonces tenemos 5, pedimos 3 y ahora tenemos 5. 5. Sumaríamos todo el tema tenemos 6, perdón, el cambio constante, es real que tenemos que tener esta adaptabilidad, el impacto de la tecnología para todos estos retos que nos plantea la cadena de suministros y las proyecciones, y también la cultura de gestión del cambio. Me gustaría dejar estos últimos minutos porque he recibido algunas preguntas por aquí, si les parece, pero no sé si alguno de ustedes quisiera finalizar alguna idea antes de pasar a algunas preguntas que me han hecho llegar por el interno. Bueno, tengo una primera pregunta, que ya que estamos hablando de tecnología, nos dicen que el tema de la interoperabilidad, ¿cómo calza digamos, este tema de la interoperabilidad, que es una discusión que venimos teniendo en las instituciones de salud en este nuevo contexto? ¿Cómo funciona? Yo no sé, doctor, ¿quiere empezar usted o A ver, hacemos creo ladies que first? creo ladies first sería lo correcto. Yo Está creo muy, que muy poco caballeroso. Gracias, doctor. Yo creo que la interoperabilidad es un sueño, o sea, sería maravilloso poder contar con data confiable, segura, para tener una continuidad en la atención, ¿no es cierto? Cuando uno ve a un paciente en la urgencia y poder tener la ficha clínica de ese paciente, o en el ambulatorio poder saber cuál es la receta de ese paciente crónico, qué medicamentos tiene. Y yo creo que es un gran desafío. Es un gran desafío porque primero pasa por tener toda la red de prestadores digitalizada. Eso es lo primero. Luego, por tener que sean las plataformas compatibles, para que el dato que uno pueda leer desde un lugar a otro sea confiable y sea seguro, porque también está de base la confidencialidad de los datos. Entonces, tenemos que tener un sistema que permita que el que ingrese esa información, que son datos sensibles, que esté altamente regulado en nuestro país, pueda operar bajo esos principios. Yo creo que tenemos que caminar hacia ello, pero es un camino largo y complejo. Pero sin duda nos va a aportar mucho a nosotros para poder contar con esa información en momentos críticos. De acuerdo. Doctor, ¿cómo lo ve usted desde su perspectiva? Totalmente de acuerdo con dice la doctora. Hay temas de base previos y uno es definir estándares de codificación para que la información pueda transmitirse adecuadamente, como bien dijo Verónica. El tema adicional está en definir qué información va a viajar, definir un conjunto mínimo de datos que va a ser el que va a distribuirse de alguna manera entre las organizaciones. Como bien dijo ella, el principal reto de arranque es que todos nos digitalicemos. Y en general, las organizaciones de salud no están completamente digitalizadas. Probablemente en la realidad de Perú están más avanzados los establecimientos privados que los establecimientos públicos, que es parte de las inequidades que existen en el sistema sanitario peruano. Pero inclusive a nivel de establecimientos privados, todavía no hay definido un protocolo adecuado de transmisión de información. Y obviamente hay un tema también en Perú muy fuerte regulatorio, es la confidencialidad de la información del paciente. Es tanto así que ni siquiera la Superintendencia Nacional de Salud tiene la información de los nombres de los pacientes asociados a sus diagnósticos. Los reportamos todos los meses, todas las atenciones que realizamos con diagnóstico conjunto básico de información, pero no viaja la identidad del paciente. Entonces hay temas regulatorios que tienen que estar bien zanjados desde el inicio para poder seguir avanzando y realmente lograr este sueño, ¿no? Todavía en mi país lo veo un poco lejano. Hace 15 años estuvimos discutiendo eso en el Comité de Tecnología e Información del Ministerio de Salud y los avances han sido todavía muy, muy escasos.
De acuerdo. Tenemos otra pregunta que nos llega acerca de la era post-COVID, que creo que lo habíamos comentado recientemente, de este incremento o de la morbilidad y exacerbación de las enfermedades crónicas. Nos contaba incluso el doctor el caso del asma de su esposa. ¿Qué medidas están tomando o qué medidas recomiendan ustedes que el de liderazgo clínico se tomen para afrontar esta situación? Una realidad que tenemos hoy, esa exacerbación de enfermedades crónicas y el incremento de la morbilidad. Doctora Loyola, por favor, doctor Jaime, vamos a seguir siendo muy caballerosos. Como debe ser. Muchas gracias. Yo creo que es vital informar a la población, o sea, que la población retome sus controles de salud y retome todos los chequeos preventivos. Y para eso yo creo que ahora tenemos nuevas plataformas. Yo creo que ahí la videoconsulta ha jugado un rol muy relevante, porque se puede la patología crónica seguir a través de estos sistemas. Entonces, yo creo que los pacientes tienen que hacerse el hábito de retomar sus chequeos. Lo otro que es importante es que también en la videoconsulta se pueden emitir las recetas. Nosotros incluso hemos avanzado a emitir recetas retenidas que pueden expender medicamentos con esas características. Entonces, yo creo que es un buen canal, sobre todo pensando ahora en el invierno, que las condiciones son más inhóspitas, entonces que la población siga los controles y las recomendaciones de salud. Eh, Creo que va a ser relevante también programar las cirugías que quedaron suspendidas, pero es un reto porque la demanda en este momento, sobre todo en el sector público, supera la oferta. Entonces ahí es donde hay que ver qué procesos también se pueden ambulatorizar y se pueden ir resolviendo de manera ambulatoria, y ahí también nuevos modelos de atención, ¿no es cierto? Tratar de sacar todo al ambulatorio, no dejar tanto en el hospitalario, son los retos que yo creo para las redes de prestadores. Doctor Moya, su opinión al respecto de A este ver, incremento. este incremento es una demanda especial, ¿ok? Que no es fácil de segmentar porque nosotros tenemos un conjunto de 12 profesionales que son las que han estado 2 años durmiéndose todas las noches a ver qué pasaba con nuestros pacientes COVID hospitalizados, que son los que han generado la mayor experiencia propia por manejo, ¿ok? Entonces tenemos consultas para pacientes post-COVID con estos profesionales direccionados. La realidad es que ahora pueden ir por cualquier consultorio y totalmente de acuerdo con la doctora, hay que difundir mucho más cómo manejar estos pacientes. La teleconsulta, como bien ha planteado con un modelo, en nuestro caso, modelo de entrega de medicamentos a domicilio, ha sido una herramienta muy grande que nos está ayudando a sostener bastante la demanda en muchas especialidades, pero una de las principales ha sido dermatología, psiquiatría, psicología, sobre todo psiquiatría y psicología, donde, como bien dijo la doctora, hay una demanda de salud mental muy fuerte. Probablemente todos hemos perdido a un familiar o una persona muy cercana en esta pandemia. Y el personal de salud mucho más probablemente. Entonces, tenemos que responder adecuadamente a esto. La misma población, cuando bajó la pandemia, el último ciclo, no quería hospitalizarse. Entonces, hemos tenido que plantear, como bien dijo, modelos quirúrgicos ambulatorios con mayor énfasis. Parte de la población lo acepta, parte a pesar de todo no. Porque también tenemos que lidiar con una cultura de que si me opero una vesícula, tengo que estar hospitalizado 2 días, lo cual no es cierto. Puedo operar una vesícula y la persona puede salir de alta a las 3 o 4 horas. Podría tomar un ejemplo de familia. A mi hija la operamos la vesícula antes de la pandemia y salió a las 3 horas de alta. Después de salir de esa operación, es recuperada, me la llevé a casa. Esos son modelos que tenemos que reforzar, pero también tenemos un trabajo pendiente con manejar los esquemas culturales de la población. ¿Okay? Sobre todo en la población adulto mayor, que estos cambios les cuesta mucho más y probablemente es la que más rezago de atención cargue.
De acuerdo, nos quedan 4 minuticos para terminar en hora con los organizadores. Tengo una última pregunta, si quiere cualquiera de ustedes dos puede tomarla y el otro la cierra. Nos hablan acerca de la interoperabilidad. Dice, ¿cómo interoperar cuando una patología es altamente diagnosticada, pero altamente prevalente? Mm, Yo, eh, yo me imagino que hace referencia al tema de una patología que aparece constantemente en el sistema. Está un poco confusa esta pregunta. da- Pues, Sí, me, me permitiré un ejercicio de respuesta, si te parece, Verónica. me parece. A ver. A ver, si estamos hablando de patología anteprevalente y frecuente, podemos tomar eh, los cuadros de infecciones respiratorias altas, los Ujú. famosos resfríos comunes y faringitis. ¿Ok? ¿Cómo responder ante esto con interoperabilidad? Tendríamos que tener transmisión de información. El tema es que cuando tienes enfermedades altamente prevalentes, también son altamente reincidentes, porque son periodos cortos de enfermedad y puedes tener más de un episodio en el año, que no es inusual. Entonces, allí yo no tengo muy claro cuál sería el soporte de la interoperabilidad para enfermedades altamente prevalentes, salvo que podamos colocarnos en el escenario ficticio, tal vez, de enfermedades crónicas con reexacerbaciones periódicas, como podrían ser cuadros de enfermedades reumatológicas que vuelven a ser picos de actividad inflamatoria o probablemente asociadas a pacientes renales que hacen exacerbaciones de enfermedad. Por ejemplo, pacientes en diálisis, que podría ser el tema de interoperabilidad importante, sobre todo cuando hay movilización de este tipo de pacientes. Un poco cercano al tema de salud del viajero. El paciente renal que cambia de ubicación, sale de viaje a una zona diferente donde realiza su diálisis y podría tener necesidad de tener razonablemente la información de su centro de diálisis inicial. Si estamos hablando de ese escenario. Okay. Recuerdo, seguiré con los ejemplos de familia. Uno de mis tíos se dializaba en Estados Unidos y cuando venía un mes o 2 meses a Perú teníamos que tener toda la información del centro de diálisis y la colocamos en el centro de diálisis en Perú para que continúe su tratamiento. De repente es ese escenario, no El estoy escena- seguro. Obviamente movíamos papeles, no movíamos data. Estoy hablando de claro, hace 15, 20 años. hoy tenemos que mover data, que Data, sí, volvemos al escenario, al sueño de los dos doctores. sí. sí, ¿Mm? volvemos Yo al sueño. creo que patología prevalente crónica, yo creo que hipertensión, Sí. diabetes, que son las dos patologías metabólicas de mayor prevalencia, serviría mucho la interoperabilidad en el sentido que los pacientes se descompensan, pueden ir a un servicio de urgencia, entonces contar con toda la ficha clínica en ese momento, saber qué comorbilidad hay, cuál es el esquema terapéutico que tienen, las dosis de los medicamentos. Yo creo que ahí serviría mucho y también de regreso. Cuando el paciente es hospitalizado, vuelve a su centro de atención ambulatoria y poder saber qué ocurrió en su hospitalización, si quedó secuelado o no, cuál es la prevención secundaria que va a tener que realizar. Yo creo que para ese grupo de pacientes, considerando la pregunta que era de patologías de alta prevalencia, podría servir mucho la interoperabilidad. Bueno, quiero agradecerle a los doctores, doctora Verónica, doctor Jaime, muchísimas gracias. Nos quedamos con la gran idea que el gran desafío que tenemos probablemente no sea estrictamente atender pacientes, sino gestionar un entorno de cambio, reacciones rápidas, equipos consolidados y alineados con el mismo objetivo y sobre todo, el centro es el paciente. Un gusto tenerlo, la verdad que un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias también a la organización a RA Smart Health por la invitación y será hasta la próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Acabamos de tener una interesante sesión, pero a continuación vamos a hacer una breve pausa para que ustedes disfruten de la sala de networking, ese espacio ideal para el intercambio de opiniones y experiencias, y por favor invitarlos a que visiten la sala comercial donde reconocidas marcas tienen información relevante y sorpresas para ustedes. Recordarles el proceso de gamificación porque todo en este congreso es importante, así que de verdad les invito a que estén disfrutando de los espacios de interacción. Si quieren ser los ganadores de estos bonos de $100 por parte de Dedalus,
y el premio que estará otorgando RIA Smart Health durante estos 2 días. Ya nos vemos.